La clase del día de hoy es una clase, la verdad que muy compleja desde el punto de vista de que las neoplasias hematológicas en general pueden dar origen a diferentes variantes de tumores. Sin embargo, en honor a la verdad, si bien es cierto la clasificación de las neoplasias que vamos a estudiar el día de hoy es bastante amplia y compleja, pero el manejo de estos pacientes en realidad no es tan complejo. La mayoría recibe tratamientos estándares y probablemente con el devenir de los tiempos, de los años, van a empezar a salir drogas específicas y puntuales que van a ir a tratar a cada una de estas entidades que de momento se van tratando de manera global. Y es que lo que pasa es que muchas de estas neoplasias, como vamos a intentar ver ahora, tienen una base genético-molecular donde existen alteraciones genéticas. Como saben ustedes, esa es la base de las neoplasias en general, ¿no? Donde hay una alteración de unos genes que son los que van a regular el ciclo celular y que lo que hacen es alterar este ciclo y promueven de alguna manera un desarrollo y crecimiento incontrolado de una célula tumoral. Naturalmente, las neoplasias en general, como saben también de base, es que las neoplasias van a depender bastante del tipo de célula que sea, ¿no? Hay células, como ustedes saben, y las células se van a dividir de acuerdo al número de mitosis que tengan en células lábiles, permanentes o estables, ¿no? Donde las células lábiles son las que constantemente se están dividiendo. Entonces, si vamos a estudiar ahora neoplasias hematológicas, es claro entender de que estamos hablando de una neoplasia que tiene unas células que tienen un alto nivel replicativo. Por lo tanto, estas son neoplasias en principio frecuentes. Muchas de ellas son susceptibles de tratamiento, pero lamentablemente muchas de ellas, por la rápida evasión de los mecanismos de control o de los tratamientos que hay ahora, se hacen resistentes a las drogas y finalmente la enfermedad sigue la evolución natural. Entonces son enfermedades de alta mortalidad, hoy por hoy de alta prevalencia también. Si bien es cierto, tumores como mama, como cuello uterino, como próstata, estómago son las neoplasias más frecuentes, pero las neoplasias hematológicas no se están quedando atrás. De hecho, el gobierno las está tomando en cuenta para efectos de tratamientos. Dentro de planes, el plan Esperanza, que es lo que el gobierno paga a través del CIS, están contempladas estas enfermedades también. Y además son enfermedades de alto costo, las neoplasias en general son enfermedades de alto costo, pero estas enfermedades en particular, muchas de ellas como parte del tratamiento requieren trasplante de médula ósea, de por sí eso como tratamiento es una enfermedad, es un tratamiento bastante caro. Entonces, de las neoplasias de por sí de alto costo, estas son las de más alto costo todavía. Entonces, es importante que aprendamos a reconocerlas, ¿no? Y la base, naturalmente, va a estar en principio en la médula ósea, en el caso de las leucemias, y de los ganglios linfáticos en el caso de los linfomas. Van a haber algunas particularidades. Entonces, ¿terminan? No, tranquilos. Terminen por favor para que el doctor pueda recoger sus encuestas y nosotros poder continuar con la clase. Pero la idea es que terminemos para que todos podamos prestar atención. Para que a futuro desea hacer hematología o de repente medicina oncológica, esta clase les va a parecer interesante porque es la base para lo que van a tratar a futuro, ¿no? ¿Ok? ¿Por allá todos llenaron la encuesta? ¿Sí? ¿Atrás, jóvenes? ¿Todos? ¿Sí? Listo. Ok. Suerte con el estudio. Bastante interesante, la verdad. Bueno, vamos a empezar un poco entonces hablando de la base. La base involucra repasar brevemente la histología. Y para ello vamos a repasar un poco la histología de la médula ósea y la histología de los ganglios linfáticos.
Naturalmente ustedes saben que en la médula ósea existen las células madre, que son las células totipotenciales que tienen la capacidad de dar origen a las diferentes células de la médula ósea. Tenemos una célula madre totipotencial que a la vez se va a subdividir en células madre, pero que ya tienen cierto compromiso de diferenciación hacia una estirpe celular. Tenemos una que va a ser común para la serie linfoide, dentro de la cual tenemos a la progenitora de las células del linaje B y las células del linaje B. Pero por otro lado, tenemos a otra célula totipotencial que tiene la capacidad de dar origen al resto de células. Y estas a su vez se van a dividir en la que es responsable de formar a los eritrocitos, otra que va a ser responsable de dar origen a los granulocitos, otra que va a dar origen a los monocitos y finalmente otra responsable de los megacariocitos, ¿no? Eso es en términos generales. Entonces ustedes pueden ver de que a partir de esta célula totipotencial ya se divide hacia una célula que ya tiene un compromiso de desarrollo de una línea específica, y en este proceso de desarrollo de la célula madura, sea un eritrocito, linfocito, etc., estas van pasando por diferentes estadios de maduración. Entonces la célula que va a dar origen, por ejemplo, a un eritrocito es una célula que es el proeritroblasto. El sufijo blasto indica la célula progenitora de origen. Entonces ustedes tienen acá a un proeritroblasto, en el caso del linfocito, un linfoblasto. En el caso de los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, recordaremos que era un progenitor común, el mieloblasto. El que va a dar origen a los monocitos es el monoblasto, y el que va a dar origen a las plaquetas era el megacardioblasto. Y estas van a ir pasando por diferentes estadios de maduración, los cuales se van a desarrollar dentro de la médula ósea antes de salir a la sangre periférica. ¿Okay? Entonces, eso es en líneas generales cómo se desarrolla la médula ósea. Ahora bien, vamos a hablar un poco, muy brevemente, muy sucintamente, de los procesos no neoplásicos, que son los que ustedes van a ver en su día a día, ¿no? Cuando se desarrolla un proceso infeccioso, ¿no?, sea bacteriano, sea viral, sea de cualquier tipo, se va a desencadenar una proliferación de células hematológicas como respuesta a esa agresión. Entonces, primero tenemos las respuestas que van a dar origen a una disminución en los leucocitos en general, y a eso se conoce como leucopenia, ¿ya? O sea, penia es una disminución de esta serie hematológica. Y por otro lado, cuando tenemos un cuadro infeccioso, se van a desarrollar los procesos que van a originar un incremento en las células leucocitarias en este caso. Esto puede ser procesos reactivos, inflamatorios, como ya hemos comentado, como también a procesos neoplásicos. Hoy día también toca hablar de los ganglios linfáticos, y de la misma forma en los ganglios linfáticos se pueden producir procesos inflamatorios que van a dar origen a linfadenititis. Itis obviamente es el sufijo para cualquier proceso infeccioso. Esta infección puede ser aguda y crónica, y puede ser, dependiendo del tiempo de duración del proceso, y puede ser específica o inespecífica, dependiendo de si yo tengo identificado el agente infeccioso causal o no. Por ejemplo, una adenitis tuberculosa es una linfadenititis específica porque yo tengo un agente causal específico. Una inespecífica de repente podrá ser una bacteriana si es que yo no tengo identificado el agente causal. Las causas de leucopenias, hay diversas causas, dentro de ellas hay una disminución. La disminución puede ser básicamente por dos grandes causas, ¿no es cierto? La disminución puede ser porque la médula ósea, que es la fábrica donde se producen los leucocitos, no los está produciendo, y por lo tanto hay una disminución en el recuento leucocitario en sangre periférica. O la otra causa puede ser porque hay una mayor destrucción, ¿no? O sea, se está produciendo bien, hay los elementos en la médula ósea, pero de repente periféricamente hay alguna entidad que está originando que haya un mayor consumo de estos elementos fórmicos. Entonces, todas estas causas en realidad van a derivar del hecho de que hay una menor producción o una mayor destrucción de los leucocitos en sangre. Ustedes pueden ver diversas causas. Hay una disminución de los neutrófilos, hay una linfopenia adquirida por inmunodeficiencia, por ejemplo en los casos de pacientes con HIV, tratamientos con fármacos, enfermedades autoinmunes, la desnutrición. Todas estas constituyen causas de una disminución de los leucocitos.
puede haber una hay una producción reducida, o sea, hay una menor producción en la médula ósea, y eso se puede dar por problemas tanto deficitarios, en el caso, por ejemplo, de las anemias megaloblásticas. Estas anemias megaloblásticas obedecen a que, por ejemplo, hay una disminución de la vitamina B12 o el ácido fólico, y eso hace que se produzca de manera inefectiva los granulocitos en sangre en la médula ósea. También igual existen, por ejemplo, causas en las cuales se va a dañar a la propia fábrica y ya no se van a producir elementos. Dentro de estas entidades tenemos a la anemia plástica. La anemia plástica es una enfermedad que puede ser multifactorial, múltiples causas la pueden originar. La mayoría de las veces obedecen a daño por órganos fosforados, o sea, gente que está trabajando en el campo y que utiliza pesticidas. Estos pesticidas pueden originar una anemia plástica, o sea, un daño en las células progenitoras y originar una pancitopenia medular. Por ejemplo, es un ejemplo clásico de una anemia plástica, donde ustedes recordarán, este es un corte histológico en el cual ustedes ven las trabéculas óseas que están en la médula. Estas trabéculas óseas, entre trabécula y trabécula está la médula ósea. Aquí deberían estar todos los elementos, desde los inmaduros hasta los maduros. Más o menos en una persona adulta, los elementos formes respecto de la grasa recuerdan un 60% aproximadamente. Y si ustedes pueden ver acá, hay más espacios claros que corresponden al tejido graso. Eso quiere decir que hay una disminución de estos elementos y hay una disminución de las 3 series. Entonces, cuando hay una disminución franca de las 3 series hematológicas, a eso se conoce como el nombre de anemia plástica. También les hablé de la anemia megaloblástica, en la cual hay una deficiencia de vitamina B12 y de ácido fólico, que tiene que ver con la síntesis de ADN de las células. Al haber una alteración de la síntesis de ADN de estas células, lo que va a hacer es mega, viene de grande, blasto viene de célula progenitora, o sea, son células progenitoras grandes. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se desarrollan normalmente y estas células adquieren un gran tamaño, no maduran normalmente. Las células neutrofílicas normalmente pueden tener hasta 5 segmentos, pero en este caso esta célula tiene 6 segmentos, entonces tiene alterado su ADN y por lo tanto madura irregularmente su cromatina y producen células inefectivas, ineficientes. Existe una mayor destrucción y, como ustedes pueden ver acá, existen diversas entidades que tienen que ver con una mayor destrucción. Entre ellas tenemos enfermedades de tipo inmunitaria, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, también trastornos secundarios a fármacos. También pueden haber problemas de secuestro esplénico que da una mayor destrucción de matrices y plaquetas, por ejemplo. Asimismo, cuadros infecciosos pueden condicionar neutropenias cuando naturalmente existe un gran secuestro, una gran destrucción de neutrófilos. Se pueden dar estos casos, por ejemplo, cuando hay infecciones micóticas, generalmente infecciones por órganos que normalmente existen en nuestra economía, pero cuando hay una inmunosupresión, en este caso por una mayor destrucción o mayor producción de elementos hematológicos, normalmente los hongos que son saprofitos se pueden hacer patógenos y estos pueden dar origen a infecciones micóticas profundas, se llama. El cuadro clínico es común a todos, generalmente hay un malestar general, escalofríos, fiebre, como cualquier cuadro infeccioso. Cuando hay cifras menores a 500 neutrófilos en sangre periférica por milímetro cúbico, eso es un caso grave de leucopenia y esto puede originar infecciones fulminantes, por ejemplo, una colitis neutropénica. Asimismo, tratamiento con antibióticos de amplio espectro sería una forma de tratamiento, pero estimular los elementos formadores de colonias es una forma de tratamiento mejor. La leucocitosis es el cuadro opuesto. Cuando hay un incremento de los leucocitos, los incrementos se pueden dar porque hay una mayor producción en la médula ósea, ya sea por procesos infecciosos, ya sea por síndromes paraneoplásicos que secretan una serie de linfoquinas que van a, como por ejemplo en el caso del linfoma de Hodgkin, que libera una citoquina que va a inducir a que haya una mayor proliferación de los neutrófilos en sangre periférica. Y también igual existen neoplasias hematológicas como los trastornos mieloproliferativos que van a inducir también una mayor leucocitosis, ¿no?
Los mecanismos, existen diversos mecanismos, ya sea por un aumento de la liberación de las reservas medulares. Normalmente en la médula ósea se van a almacenar una reserva de neutrófilos bastante importante, de tal forma que cuando hay un cuadro infeccioso agudo y yo necesito una mayor demanda y se liberan los mecanismos de un cuadro infeccioso agudo, entonces hay un mayor reclutamiento de células de la médula ósea, salen rápidamente y van hacia la sangre periférica. A eso se refiere cuando hablan de aumento en la liberación de las reservas medulares, ya sea por procesos infecciosos. Un descenso de la migración, por ejemplo, en el caso del ejercicio de las catecolaminas, ¿no? Entonces las células no se marginan y se quedan básicamente dentro de la parte central en el flujo laminar. También igual, hay por el uso de glucocorticoides puede haber una mayor leucocitosis. Entonces ahí ustedes tienen diversas causas de series hematológicas específicas y las razones de un incremento de los leucocitos. Por ejemplo, los neutrófilos, ya hemos visto, enfermedades bacterianas. Los eosinófilos se incrementan en la sangre producto de cuadros alérgicos o producto de cuadros parasitarios. Cuando tengo estas dos entidades se puede producir una eosinofilia medular y periférica también. Los basófilos normalmente no se incrementan, ustedes saben que son menos del 1% de la fórmula leucocitaria, pero hay enfermedades mieloproliferativas como la leucemia mieloide crónica, en la cual hay un incremento de los basófilos. Entonces, si yo tengo en sangre periférica un incremento de basófilos, una de las alternativas que yo debería sospechar es que se pudiera haber un cuadro de una leucemia mieloide crónica de fondo. Las monocitosis, los incrementos de los monocitos generalmente se dan en procesos infecciosos crónicos. Los linfocitos también generalmente en procesos infecciosos crónicos y también en enfermedades virales. Cuando yo tengo un cuadro de enfermedad viral, se va a producir un incremento de los linfocitos, una linfocitosis. Ok, hasta aquí hemos visto básicamente en líneas generales los procesos no neoplásicos que originan un incremento o disminución de los leucocitos. Ahora vamos a hablar muy brevemente del ganglio linfático. Ustedes recordarán la estructura del ganglio linfático, es un órgano que tiene una forma arriñonada, que tiene una cápsula que la delimita y donde hay dos zonas bien definidas, una zona cortical y una zona medular central. En la zona cortical yo voy a encontrar a los folículos linfoides, que es básicamente el territorio de los linfocitos B. Señorita, pase la voz a su compañero. ¿Okay? Entonces tenemos aquí a los folículos linfoides, que es territorio entonces de las células B. Y tenemos aquí la zona medular a través de donde van a discurrir los sinusoides medulares. Ustedes recuerdan de que la linfa viene de la zona externa, drena aquí a través de diferentes aferentes que están a la zona periférica del ganglio, a este seno subcapsular, y de este seno subcapsular van bajando por los senos medulares hacia el hilio. Todo ganglio tiene un hilio a través de donde sale el conducto eferente, que sale del ganglio linfático, y naturalmente los vasos sanguíneos y linfáticos. Esa es la estructura normal del ganglio. El ganglio entonces puede tener una hiperplasia. ¿Qué es una hiperplasia? Pues un incremento en el número de células. Entonces se va a producir un incremento en el número de células. ¿Cómo lo veo eso? Lo veo porque normalmente los folículos linfoides, que deben ser periféricos en la zona cortical, están ahora extendiéndose a la zona medular. Entonces se ha producido una hiperplasia folicular. Ha habido un incremento en los folículos linfoides que están ocupando un territorio que no les corresponde. Esto se produce por cualquier cuadro infeccioso inespecífico. De la misma forma, como hay un incremento de los folículos, puede haber un incremento de los sinusoides. Entonces aquí ustedes pueden ver que los sinusoides de los ganglios están ensanchados y hay un mayor número de histocitos, células plasmáticas y algunos linfocitos. También igual son reacciones inflamatorias completamente inespecíficas. Pero podemos tener un ganglio en el cual hay un granuloma. Aquí estoy viendo parte de un granuloma. El granuloma es como todo esto de acá, y acá estoy viendo solamente un extremo del granuloma, donde veo la zona de necrosis caseosa central, veo la presencia de histocitos epitelioides, veo la presencia de células gigantes multinucleadas tipo lanjas y tipo cuerpo extraño, y una corona de linfocitos. Eso es característico de un proceso granulomatoso.
En nuestro medio, el agente causal más frecuente de una adenitis granulomatosa naturalmente es la tuberculosis, sea Mycobacterium tuberculoso, los Mycobacterium atípicos, que ya ustedes los conocen bien. Sin embargo, no es exclusividad de Mycobacterium. Hongos también pueden dar procesos granulomatosos, hay enfermedades autoinmunes que pueden dar procesos granulomatosos también. Aquí tienen, por ejemplo, otra entidad donde estos corresponden a histocitos a macrófagos. Si mal no recuerdo, esta es una lámina que ustedes están viendo en patología, dentro de la cual ven dentro del citoplasma de estos macrófagos, ven estas estructuras que tienen apenas una micra de diámetro, ¿no? Están en grupos, en paquetes. Esto corresponde a una histoplasmosis. Hay algunos histoplasmas que son normalmente células intracelulares obligatorias, pero aquí el macrófago se llenó tanto que reventó y hay algunos histoplasmas capsulatum ahí dispersos sueltos, pero normalmente deben estar intracitoplasmáticos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos visto en líneas generales, muy superficialmente, naturalmente, entidades infecciosas, tanto de la médula ósea, sangre periférica, como en los ganglios linfáticos. Ahora sí vamos a entrar propiamente a lo que es la clase en sí, que es la parte más importante, que es la parte neoplásica. Vamos a empezar hablando en principio de las leucemias. Las leucemias básicamente son entidades en la cual hay una alteración en la célula madre hematopoyética. Ahí está el core del problema. O sea, básicamente son las células totipotenciales las que sufren alguna alteración. Y si estas se alteran, por lo tanto, van a alterar cualquiera de las tres series hematológicas que normalmente existen en la médula ósea. Se va a alterar la serie eritroide, se puede alterar la serie granulocítica, donde están obviamente linfocitos, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, y la serie trombocítica, donde naturalmente están las plaquetas, ¿no? Entonces, existen tres categorías generales de entidades que son las que vamos a desarrollar ahora. Una que son las leucemias que pueden ser básicamente de dos tipos, leucemias mieloides y leucemias linfoides. Ahora nos vamos a ocupar fundamentalmente de las leucemias mieloides. Estas a su vez pueden ser agudas y pueden ser crónicas. Estas crónicas están inmersas dentro de esta entidad, las neoplasias mieloproliferativas. Entonces ahorita tenemos leucemias mieloides agudas, tendremos los síndromes mielodisplásicos, que son un grupo de entidades muy particulares, y las neoplasias mieloproliferativas. Al final hay un cuadro resumen en la cual vamos a entender qué cosa. Que como la célula madre es la que se altera, normalmente, así como en el hemograma, el mielograma tiene un recuento normal. Las células madre normalmente deberían estar en un porcentaje no superior al 3%. 3 a 4% es lo normal en un recuento de una médula ósea. Cuando hay un incremento de eso, y estamos en 5% a más, se van a producir todas estas entidades que estamos viendo. Las leucemias mieloides agudas se dicen que se producen cuando yo tengo un recuento de células madre superior al 20% en sangre periférica. Esa es una leucemia aguda. Un síndrome mielodisplásico, ¿ya?, puede ir en un recuento menor al 20%, pero generalmente superior al 10%. Y estas neoplasias mieloproliferativas crónicas se va a suceder un incremento de las células madre por encima del 5%, pero generalmente menos del 10%. Entonces, con el recuento solamente de las células madre, yo ya tengo identificadas las diferentes tres categorías de enfermedades que atacan a la médula ósea. Los factores etiológicos y patogénicos son diversos. Generalmente se van a suceder mutaciones que tienen que ver con el ciclo celular, como ya sabemos, donde protoncogenes se van a convertir en oncogenes y eso va a crear aberraciones genómicas que van a producir una maduración anormal. Existen, por ejemplo, de esta forma, protoncogenes que están activados en células linfoides, por errores se van a producir un reordenamiento y una diversificación de los receptores antigénicos. ¿Existen factores genéticos hereditarios? Sí. Los factores genéticos hereditarios son raros, ¿ok? Las neoplasias no necesariamente, acá hay que diferenciar algo que lo confunde mucho, inclusive a muchos médicos que no están formados en oncología. Uno cree que porque las enfermedades
oncológicas tienen una base genética, hablar de genética es lo mismo que hablar de herencia, no. La herencia solamente es responsable de un porcentaje de las neoplasias en general, que puede oscilar entre un 10 a 15% de las neoplasias. El resto se producen por alteraciones genéticas aleatorias que no tienen que ver con la herencia. Porque cuando uno habla de herencia, habla de una entidad que generalmente está en un grupo poblacional definido o en un grupo familiar o tiene una tendencia de acuerdo al sexo, como por ejemplo el cáncer de mama. Cáncer de mama puede tener una base genética que altera un gen que es el BRCA1 o el BRCA2 que va a inducir un cáncer en las mujeres de una familia. Entonces, si yo tengo la abuela con cáncer de mama, tengo a la mamá con cáncer de mama y a la hija con cáncer de mama, es lógico entender de que ahí sí hay una agregación hereditaria. Pero existen enfermedades que se dan de manera aleatoria y es la gran mayoría de los casos, ¿no? Entonces, igual, en el caso de las enfermedades hematológicas, estas entidades pueden estar asociadas a la formación de alguna forma de leucemia. ¿Existen virus también igual que son responsables del desarrollo de algunas enfermedades hematológicas? Sí, ¿no? Como todo mecanismo carcinogénico, ustedes recordarán cuando hacíamos la clase de neoplasias en general, las neoplasias se van a originar por mecanismos que involucran tres agentes en general. Agentes infecciosos, ¿no es cierto?, donde a la cabeza están los virus, agentes químicos, donde por ejemplo está el tabaco, ¿no es cierto?, agentes físicos, como por ejemplo la radiación solar. Entonces también igual, dentro de las neoplasias hematológicas, los virus juegan un rol. Por ejemplo, el HTLV1 puede inducir al desarrollo de un tipo de linfoma. Este se llama linfoma leucemia porque puede tener una fase leucémica o una fase linfomatosa. Linfoma leucemia, linfocitos T del adulto. Lo mismo, el Epstein-Barr virus es responsable de un gran porcentaje de linfomas de Burkitt, ¿no?, sobre todo en zonas endémicas. Eso generalmente sucede más en África, ¿no?, como también los linfomas de Hodgkin, como también igual raros linfomas NK. También igual en los pacientes HIV que sufren el sarcoma de Kaposi, ya se detectó que el sarcoma de Kaposi se produce por un virus que es el virus tipo 8, ¿no?, que es el responsable del sarcoma de Kaposi, y a su vez también este virus tiene que ver con una forma de linfoma especial que se da en pacientes que sufren derrame pleural. A veces un derrame pleural que generalmente nosotros lo vemos en la tuberculosis, ¿no?, y le doy tratamiento y el paciente no mejora, y hago los estudios y el paciente no tiene granulomas, y estoy dando vueltas en ese asunto. Tengo que tener en mente que existe una forma de linfoma, ¿no?, donde hay un derrame pleural y que puede ser eso producto de un linfoma especial. ¿Okay? Después también igual existen cuadros de estimulación inmunitaria crónica. El mejor ejemplo es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, como saben, es la única bacteria que se ha demostrado que tiene un efecto cancerígeno, tanto para producir un carcinoma gástrico como para producir un linfoma. Y es un linfoma de tipo especial, que es un linfoma del mal, un linfoma mal, un mal linfoma. Existen también igual enfermedades en pacientes que son sensibles al gluten, que pueden dar origen también igual a una forma de linfomas intestinales específicos. Y en pacientes VIH también igual existen linfomas en localizaciones bastante raras. Existen linfomas, por ejemplo, en el cerebro que son extremadamente raros, o sea, me refiero primarios cerebrales, porque los linfomas, como ya hemos comentado, se originan en los ganglios linfáticos, pero existen linfomas que son extraganglionares. Entonces, linfomas que se originan en el cerebro, y yo no tengo el antecedente que el paciente es HIV y busco y no tiene linfoma en ningún otro lado, linfoma cerebral, le hago HIV y probablemente el paciente sea positivo, ¿no?, porque es raro un linfoma primario cerebral. Existen también factores iatrogénicos. Nosotros sabemos que utilizamos radioterapia y quimioterapia como armamento diagnóstico, pero también esto es a la vez, si yo irradio a un paciente joven, es probable que de alguna manera induzca en el tiempo a que esta persona desarrolle alguna neoplasia hematológica, una leucemia, por ejemplo. Médicos que antiguamente trabajaban en el área de radiología y no se protegían, con el tiempo desarrollaban una enfermedad que era el mieloma múltiple.
¿Es producto de qué? Producto de la exposición a la radiación. Ok, ahora vamos a hablar entonces, hemos hablado en términos generales que las leucemias en general se van a producir por alteraciones genéticas dentro del periodo de desarrollo de maduración de una célula hematológica, de una célula madre. Ahora vamos a hablar de una de las tres entidades, vamos a hablar de las leucemias mieloide crónicas, de la leucemia mieloide aguda. Y esto es lo que les explicaba, ¿no? Bien, yo tengo un proeritroblasto y tengo un eritrocito maduro. En este proceso de desarrollo y de maduración, que yo lo vi morfológicamente, eso no se sucede al azar. Existen normalmente proteínas de superficie de membrana que tienen que expresarse y perderse para que esta célula pase de un proeritroblasto, pase a un basófilo, a un eritroblasto basófilico. Después, para que este pase a esta otra etapa y se convierta en un policromático, tienen que ganarse o perderse una serie de proteínas en la superficie. ¿Ok? Entonces, si en esta etapa de maduración se produce alguna alteración genética y esta célula se queda estancada porque se produce una alteración de estos genes, entonces la célula se queda atracada ahí y se produce una forma de leucemia, pero de la célula roja. Lo mismo pasa con los monocitos, lo mismo pasa con los neutrófilos, lo mismo pasa con los megacariocytos. Eso que ustedes leen morfológicamente, en realidad es un desarrollo ordenado y orquestado producto de la expresión de una serie de proteínas en la superficie. Nada es al azar, todo está controlado. Entonces, si se sucede una alteración a ese nivel, la célula se queda estancada en ese periodo de maduración y se convierte en una leucemia cuando yo tengo una acumulación del más del 20% de blastos. Blastos eritroides, blastos monocíticos, blastos mieloides, blastos megacariocytos. Entonces, por definición, ¿qué cosa es entonces una leucemia mieloide aguda? Una expansión clonal de blastos mieloides en la médula ósea. Eso tiene una incidencia de 4 por 100.000, ¿no? Se produce por alteraciones genéticas y otros factores que ya los hemos revisado, y existe una clasificación. Esta es una clasificación que ya está en desuso, es antigua, pero se las presento porque es una clasificación práctica para estudiantes de medicina para que puedan entender el proceso de la leucemia. Porque si yo los introduzco a la clasificación moderna, esta es la clasificación moderna de la Organización Mundial de la Salud, esta variante, leucemia mieloide aguda con anormalidades genéticas recurrentes, involucra 9 entidades. Esta otra 9 entidades, estas 2 entidades y todas estas otras adicionales. O sea, es un rompecabezas impresionante. Hay que estar metido en este mundo para entender un poco todas estas entidades. Entonces, desde ese punto de vista es más práctica esta clasificación porque yo solamente tengo que aprenderme que existe una leucemia para la serie mieloide, una leucemia para la promielocítica, otra para la mielomonocítica, otra para la monocítica, para la eritroide y la megacariocytica. Práctica, sencilla, simple de entender. No es la clasificación vigente, pero sin embargo muchos la siguen utilizando por lo práctico de entenderla y comprender. A diferencia de esta otra que, la verdad, hay que estar metido en este tema para entender. El cuadro clínico es común, se requiere para el diagnóstico estudios de la médula ósea, obviamente, con estudios de citoquímica, de morfología y geometría de flujo, que son equipos muy complejos. Los síntomas, jóvenes, es simplemente, como yo digo, no hay que memorizárselas, hay que tratar de entender las cosas y por deducción uno lo puede razonar y entender. Si yo ataco la médula ósea y lo que voy a atacar son los elementos formes de la médula ósea y estos se van a venir abajo y se van a disminuir, entonces las cosas que se van a producir en el cuadro clínico son las consecuencias de la disminución de esas 3 series. Entonces, si se me cae la serie roja, ¿qué va a pasar? Anemia. Si se me cae la serie mieloide, los granulocitos, ¿qué va a pasar? Infecciones recurrentes frecuentes. Si se me caen los megacariocitos, se van a venir abajo las plaquetas sangrando. Entonces, todos los síntomas están derivados de las deficiencias que se producen en la médula ósea, ¿no? Listo. Así es muy sencillo. ¿Ok? Este es el aspirado y estos son los elementos blásticos inmaduros en la médula ósea. Entonces yo se cuentan 100 campos y en 100 campos hago el recuento y veo. En este campo nomás hay
20 mieloblastos. Entonces, leucemia aguda. Es un ejercicio que lo hace el hematólogo. Pero lo que yo necesito que ustedes graben es esta cifra mágica, 20%, mayor o igual a 20%. Eso ya bajó en el tiempo porque cuando yo estudiaba eran 30%. Y existen, así como existen esas proteínas, existen marcadores para esas proteínas que hacen que a través de positividades o negatividades de mieloperoxidasa, de una serie de reactivos, pongámonos en general, yo puedo definir qué tipo de leucemia es, ¿no? Porque yo debo tratar de identificar el tipo de leucemia. Existen equipos que hacen esto mismo y lo hacen más sencillo y práctico, que son los citómetros de flujo. Los citómetros de flujo ahora los utilizan los laboratorios para leer los hemogramas, pero eso mismo que sirve para leer hemogramas, de manera más sofisticada, utilizando un doble sistema láser, lee estas células y determina el porcentaje de blastos con mayor precisión. ¿Okay? Se pueden utilizar en este mismo citómetro de flujo, evalúa las proteínas de superficie que les hacía mención y utiliza paneles. Entonces, sencillito, la máquina te dice cuál es la proteína que se ha alterado, el linaje B del linaje T, en qué porcentaje está. Entonces la máquina prácticamente te ayuda significativamente en el diagnóstico. Este era el sistema antiguo en el cual simplemente a ojo de buen cubero uno lo iba mirando y iba haciendo antiguamente su diagnóstico. Ahora todo es más sencillo. La genética molecular ya no es algo de ciencia ficción, jóvenes. La genética molecular ya es una realidad actual. Y el gran problema que veo en general con la formación de ustedes es que tenemos muy pobre formación en lo que es la parte genética, en lo que es la parte molecular. Y eso es el futuro de todo, es el futuro de cualquier enfermedad y cualquier especialidad que vayan a hacer. Así que es mejor que lo vayan tratando de entender poco a poco, porque eso es lo que va a dictar qué enfermedades tienen frente a ustedes, cuál es el pronóstico de esta enfermedad, cómo la puedo tratar, es resistente a las drogas que le voy dando, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la especialidad que vayan a hacer, van a tener de todas maneras una gota de oncología que ver alguna vez. Entonces, esto es importante. Existen marcadores pronósticos, o sea, existen translocaciones específicas que pueden dictar que una enfermedad que al ojo es igualita para el paciente A, para el paciente B, para el paciente C, pero el hecho de portar alguna alteración genética le da un mejor pronóstico que otro que puede tener un mal pronóstico. Entonces, es importante tener esa información anticipada así, porque si yo tengo una leucemia que va a tener un mal pronóstico, le doy con todo. Le doy con todo. Tengo que planificar la constante de causa. Si tengo una leucemia que es de buen pronóstico, de repente no necesito meterle un bombazo, simplemente voy paso a paso porque me va a ir respondiendo bien. Entonces me va a discriminar cómo yo debo tratar a ese paciente. Síndrome mielodiplásicos generalmente son en personas mayores. Es una enfermedad también igual coronal de células madre. Es menor al 20%, como ya les había mencionado. Existen displasias de las diferentes series hematológicas, se produce una hematopoiesis inefectiva. Generalmente son, como les digo, en personas mayores, están relacionados a disminución generalmente de las series hematológicas, pero muy frecuentemente de anemia. Entonces, anemia que no tiene anemia, mucha gente tiene anemia, entonces anemia muchas veces no significa nada, pero algunas veces puede significar en un paciente adulto que es portador de un síndrome mielodisplásico. Se da de dos formas, uno primario o de novo, o sea, de la nada se origina, y otro puede ser secundario en consecuencia a otro tipo de entidades o enfermedades. Puede ser por exposición a bencenos, en pacientes también igual a agricultores, pueden ser hereditarios, en algunos casos cuando está asociado a la anemia de Fanconi. Clasificación, esta es la clasificación que está en la Organización Mundial de la Salud. La más conocida de ellas es la síndrome mielodisplásico tipo anemia refractaria. Es una anemia en un paciente adulto que yo doso su hierro, doso su vitamina B12 y ácido fólico, de repente puede estar normal o de repente algo disminuido y yo creo que es una anemia megaloblástica y le doy tratamiento. Y estoy dándole tratamiento al paciente. Pero esta
este síndrome mielodisplásico es tan indolente, o sea, es de lento desarrollo, que no da mayor síntoma, ¿no? Y le doy tratamiento, pero no mejora, no responde. Y no responde, y no responde. Si yo le doy tratamiento a un anciano para anemia y no me responde, algo está pasando. Entonces tengo que ir a la fábrica, a la médula ósea. ¡Pum! Hago un aspirado de médula ósea, el hematólogo hace la lectura, lo mando al citómetro y el citómetro me dice tiene más del 5% de blastos de sangre en su médula ósea. Entonces, al toque, digo no, esto no es una anemia común, esto es un síndrome mielodisplásico, pero indolente. ¿Por qué? Porque hay otros síndromes mielodisplásicos en el cual sí hay un mayor porcentaje de blastos, es con exceso de blastos, así se llama esa entidad, anemia refractaria con exceso de blastos, en la cual hay más del 10%, menos del 20%, pero más del 10%, o sea, ya es casi una preleucemia, le dicen algunos, ¿no? Pero no se llama preleucemia, se llama síndrome mielodisplásico. Entonces, este paciente en corto tiempo, en un periodo de 6 meses a un año no más, se convierte de un síndrome mielodisplásico, se transforma a una leucemia y desarrolla un cuadro de leucemia. Entonces, síndrome mielodisplásico, entonces igual hay que contar 500 células, hay que ver que el número de blastos está incrementado, tienen diversa morfología porque se van a alterar las 3 series hematológicas. Cuando hay una alteración morfológica de las series hematológicas, si es de la serie eritroide se llama diseritropoiesis, si es de la célula granulocítica, disgranulopoiesis, y si es de la serie megacariocítica, dismegacariocitopoiesis. Entonces hay una alteración en la maduración y el desarrollo de las células hematológicas. ¿Ok? Igual también la genética nos discrimina entre quienes son de bajo riesgo, de riesgo intermedio, de alto riesgo, de mejor pronóstico y de mal pronóstico. Ahora vamos a hablar, ya hemos hablado entonces de leucemias mieloides agudas, hemos hablado de los síndromes mielodisplasicos, ahora vamos a hablar de la tercera entidad, grosso modo, que son las enfermedades mieloproliferativas, que ahora en la clasificación actual de la Organización Mundial de la Salud se llaman neoplasias mieloproliferativas. Esta comprende un grupo de entidades donde también igual hay un desorden clonal de las células hematopoyéticas. Miren, pueden tener una maduración inclusive normal, o sea, yo miro la médula ósea y no hay diseritropoiesis, no hay aumento de blastos significativamente. Miren, hasta es normal casi. Pero hay una proliferación en la médula ósea de una o más de las líneas mieloides. Hay hepatosplenomegalia, eso es raro, eso generalmente se da en las neoplasias hematológicas, ¿no? Generalmente se da en personas adultas entre la quinta y séptima década de vida, y esta es la incidencia global a nivel mundial. Estas son las entidades que involucran estas enfermedades mieloproliferativas. Generalmente hay mielofibrosis, hay hematopoiesis efectiva, y los blastos están incrementados en sangre. Y estas son las entidades. Ustedes la van a encontrar, esta es la más frecuente de todas, la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica es una entidad, es la primera entidad en la cual se descubrió una alteración genética, que es el cromosoma Filadelfia, que es la alteración de este gen, el BCRL con el ABL1. Esta fue la primera vez que se detectó una alteración genética. Y a partir de ahí se vio, que todas las neoplasias hematológicas, mieloides, linfoides, tienen alteraciones genéticas. O sea, esto fue lo que despertó todo. Pero también hay otras entidades como la leucemia neutrofílica, policitemia vera, mielofibrosis, trombocitemia esencial, etc. ¿Okay? De todas ellas, la más conocida es la leucemia mieloide crónica, donde hay una alteración genética, que hay una translocación del gen 922. Generalmente se da en pacientes adultos, hay una normalidad de las células pluripotenciales. Morfológicamente, la celularidad, miren, está al 100%, o sea, es una médula que está más bien llena de elementos sanguíneos. Hay megacariocitos displásicos, hay eosinófilos incrementados. Miren, los eosinófilos se pueden incrementar, como habíamos visto, ¿no?, en parásitos, en procesos alérgicos, pero también en procesos neoplásicos, ¿no? Lo mismo que, ¿cómo se llama?, el basófilo, ¿no? Entonces, estas células a veces en procesos hematológicos se van a ver incrementadas. Hay fibrosis medular, que no es común, etc. El cuadro clínico igual
todas son anemia, cansancio, debilidad por la propia anemia, hay esplenomegalia. Generalmente se va a producir una crisis blástica entre los 6 a 12 meses. ¿Okay? Y este es el cuadro de resumen, donde ustedes tienen ahí los diferentes enfermedades hematológicas, el porcentaje de blastos, la celularidad que puede haber. Simplemente un cuadro resumen que lo pueden encontrar o bajar en Roberts. ¿Okay? Entonces, hemos visto hasta aquí, jóvenes, la parte no tumoral, hemos visto muy grosso modo lo que son los incremento y disminución de los diferentes elementos sanguíneos producto de cuadros infecciosos no tumorales. Hemos visto las diferentes AENITIS, sean específicas o inespecíficas, si hay o no hay agente causal. Y hemos visto las neoplasias que atacan a la médula ósea, fundamentalmente lo que son las leucemias o síndrome mielodiplásico o enfermedades mieloproliferativas. Ahora vamos a ocuparnos de los linfomas. ¿Ya? Este es otro gran grupo de entidades hematológicas que involucra alteraciones específicas y puntualmente de los ganglios linfáticos. ¿Okay? Entonces, igual, para esto tengo que recordar cosas básicas y elementales. Uno, que existen dos tipos de linfocitos. Bueno, en realidad más de dos tipos, pero en general dos grandes tipos. Linfocito de linaje B, linfocito de linaje B. Es el primer concepto que tengo que tener. El otro concepto que tengo que tener, que desde el punto de vista estructural, ustedes han visto que los ganglios linfáticos, corticalmente hablando, forman folículos linfoides. ¿No es cierto? ¿Sí? Forman folículos linfoides. Entonces, existen dos patrones en los ganglios linfáticos. Los que forman folículos y los que no forman folículos. Entonces tengo los linfomas foliculares y los linfomas no foliculares, que son los linfomas difusos. O sea, no hacen folículos. Simplemente hay una proliferación de linfocitos. ¿Okay? Y existen dos categorías muy grandes. Los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin. Con esos tres conceptos básicos, yo tengo completamente dominado el tema de los linfomas. Entonces, los no Hodgkin se van a dividir en linfocitos de linfomas de linaje B y linfomas de linaje T. Los linfomas pueden ser foliculares o difusos y los linfomas pueden ser del tipo Hodgkin y los del tipo no Hodgkin. Se acabó. Y un cuarto concepto que me olvidaba es el tamaño. Linfomas de linfocitos pequeños y linfomas de linfocitos grandes. Cuatro conceptos básicos que tengo que reconocer y tengo el problema de los linfomas completamente resuelto. ¿Okay? Entonces, el diagnóstico se va a basar en el cuadro clínico. El cuadro clínico, naturalmente, es fundamental, es la madre de todo. ¿Qué va a pasar en un linfoma? Va a haber un incremento en los ganglios linfáticos. Y si yo hablo de los ganglios linfáticos, tengo que recordar que, desde el punto de vista clínico, los ganglios linfáticos se pueden incrementar en la zona periférica. Cuando hablo de la zona periférica me refiero a los ganglios cervicales, axilares, inguinales, o de repente se pueden incrementar los ganglios a nivel central, o sea, cadena torácica, mesentérica, retroperitoneal, etc. ¿Okay? Tiene que haber un inmunofenotipo, B o T, eso lo vamos a ver en un rato. Tiene que intervenir un patólogo porque es el que va a recibir la muestra y va a estudiar el ganglio, va a decir este es un linfoma de Hodgkin o Hodgkin, difuso, folicular, de células grandes, pequeñas, de alto grado, bajo grado. Y en un pequeño porcentaje de casos donde ni la clínica, ni el inmunofenotipo, ni la patología me puede definir con claridad, puedo recurrir a la genética molecular para definir si estamos frente a un linfoma. O sea, todos pueden tener genética molecular, pero en la mayoría de los casos yo solamente con los tres primeros los resuelvo, pero hay un pequeño porcentaje, menor al 5%, que ni la clínica, que ni la patología, ni el inmunofenotipo me definen. Entonces yo tengo que hacer uso de la genética molecular como cuarta herramienta importante dentro de todo para que me defina si es un linfoma o no es un linfoma. Bueno, ya ustedes recuerdan eso de sus clases de patología 1, donde obviamente hay un sistema inmune innato y adaptativo, donde tengo células de linaje B, de linaje T, que tienen que ver con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, el CD4 y de clase 1 el CD8, ¿cierto? Y naturalmente existe un mecanismo que regula normalmente todo ello. La respuesta puede ser humoral o celular, etc. Vamos ahora a los linfomas no Hodgkin de linaje P primero. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a estudiar los linfomas
no Hodgkin, y de ellos vamos a estudiar el gran grupo que son los más frecuentes, los de linaje B. Estos representan como el 80% de los linfomas. El 80% de los linfomas son linfomas de linaje B. ¿Okay? Por definición, entonces, hay una proliferación clonal de los linfocitos de linaje B en sus diferentes estadios de maduración. Representan el 90% mundial, 4% de nuevos casos cada año. El factor de riesgo es enfermedades autoinmunes, virales, inmunodeficiencia. Enfermedades autoinmunes son las principales causas. Y al igual que la leucemia pasa lo mismo. Ustedes saben que en la médula ósea se producen los linfocitos B o T, ¿no es cierto? En el caso de los linfocitos B en particular, se producen y maduran dentro de la médula ósea, ¿no es cierto? En una estructura semejante a la bolsa de Fabricio, ahí coagulaban los linfocitos de linaje B, y luego de que ya han completado su maduración, salen al ganglio linfático, que es el órgano linfoide definitivo, y se ubican ahí generalmente en el folículo linfoide. En este paso que llegan al folículo linfoide se convierten en células primero del manto, después se hacen células centrogerminales grandes y pequeñas, salen del centro germinal, se convierten en un linfocito extrafolicular, un inmunoblasto, un inmunoblasto que finalmente va a terminar madurando y que en la célula completamente madura del linaje B, que es la célula plasmática. ¿Okay? Entonces, igual que en las otras series, va pasando por diferentes estadios de maduración, ¿no? De la médula ósea, la zona extrafolicular, la zona folicular, la zona postfolicular, con los linfocitos B de memoria, que es el linfocito B ya completamente maduro. Entonces, igual como sucedía en las leucemias, también igual estos van adquiriendo y van perdiendo una serie de proteínas de superficie que originan que cuando se produce una alteración en alguna etapa de la maduración, este linfoma se queda atascado en ese periodo y sucede una expansión clonal y da origen a un tipo de linfoma específico. Disculpa porque acá creo que me he despegado del micro. ¿Me han estado escuchando? ¿Me han seguido todos? ¿Sí? Ok, entonces igual se sucede una serie de ganancias y pérdidas de una serie de antígenos que va a originar que los linfocitos pasen por estas diferentes etapas de la maduración, y cuando se sucede una alteración genética se produce una expansión clonal en un área, en una etapa específica del desarrollo, y se produce por lo tanto un linfoma. Y ahí tienen los diferentes tipos de linfoma que se pueden originar a partir de que este linfocito va pasando por estos diferentes estadios de maduración y dan origen a una mieloma múltiple, a una leucemia, a un linfoma folicular, un linfoma del manto, un linfoma de la zona marginal, un linfoma difuso celular grande B, etcétera, etcétera, etcétera. Involucra diferentes agentes etiológicos. Les había hablado ya que el Epstein-Barr virus es una de las principales causas de origen de los linfomas de Burkitt. El HIV también da origen a los linfomas cerebrales. Hablamos también del HHV8 que da origen a los linfomas de fusión. Miren, el virus de la hepatitis C, a una forma de linfoma linfoplasmacítico, como causas virales, bacterianas, el Helicobacter pylori que produce el linfoma MAL, ¿no? Después igual acá hay otros cuadros infecciosos que también igual pueden condicionar algunas formas de linfomas intestinales u oculares. Factores ambientales también tienen algún factor dentro de esto. Y básicamente este virus es un virus cosmopolita, está en todas partes del mundo. En algunas zonas es más endémica, en otras no tanto, pero puede originar diversos tipos de neoplasias. La más frecuente, el linfoma de Burkitt en África, linfoma de células B del inmunosuprimido en pacientes con HIV, linfomas de Hodgkin en un 50% y carcinomas nasofaríngicos. Pueden dar origen. Y estas son las diferentes translocaciones genéticas que se van a producir a partir de protoncogenes. Se produce una translocación, por ejemplo la translocación 814, que es el protoncogen CEMIC, va a dar origen a un linfoma que es el linfoma de Burkitt. Acá igual el BCL2, por ejemplo, que es el que tiene que ver con la apoptosis. ¿Okay? Aquí se ve alterado por una translocación 14-18 y se produce un linfoma folicular, un linfoma que pierde la capacidad de apoptosis y por lo tanto está en una proliferación constante de folículos. El BCLC, que es una translocación del 3q27 y que va a dar origen al linfoma más frecuente, que es el linfoma difuso
de células grandes B, que es un linfoma de alto grado. La clasificación divide a los linfomas B en dos grandes grupos. A los precursores, o sea, los que nacen en la médula ósea, o sea, los que vendrían a ser leucemias, y los que ya están después de la médula ósea. Aquí tienen a la linfoma leucemia linfoblástico, que es el precursor más frecuente. Y miren, 29 entidades que involucran los linfomas B maduros, pasando por todos estos tipos de linfomas, donde yo me quedo con el linfoma difuso de células grandes B, que es el más frecuente de todos ellos. 29 entidades. El cuadro clínico, adenopatías no dolorosas, o sea, yo tengo un ganglio grande y es un cuadro infeccioso, generalmente las adenitis luego. Pero si yo tengo un ganglio grande, que yo lo palpo, hasta lo miro porque le deforma el cuello, y no se queja del dolor del paciente, sospechen en la posibilidad de que puede tratarse de linfoma. Yo tengo una adenitis, le doy tratamiento, no responde a los 15 días, por protocolo tengo que sacar ese ganglio para que lo estudie. ¿Por qué? Porque si no accede a un tratamiento convencional, probablemente estemos frente a un linfoma. Hay hepatosplenomegalia y hay síntomas de tipo B como baja de peso, fiebre, sudoración nocturna, etc. ¿Okay? Hasta ahí todo lo que son los linfomas de linaje B no Hodgkin. Ahora los linfomas de linaje T no Hodgkin, ¿no? Entonces igual también hay por definición son los linfocitos T maduros postílicos, también igual involucra a un grupo que son las células NK. Representan el 10 a 12% de los linfomas no Hodgkin. ¿No? O sea, la mayoría son los no Hodgkin del linaje B y un menor porcentaje, 10% los no Hodgkin del linaje B. Pero cuando yo pongo a todos los linfomas, o sea, no Hodgkin y Hodgkin, los no Hodgkin representarán como el 70, 80% y un 20% serán los Hodgkin, que era lo que les comentaba al inicio. Epidemiología es más frecuente en adultos, igual ustedes saben que se producen los linfocitos B en la médula ósea, pero de ahí van al timo donde completan su maduración y del timo van al órgano linfoide definitivo, y de igual forma que los linfocitos B van pasando por diferentes estadios de desarrollo y maduración donde van ganando y perdiendo una serie de antígenos de superficie que van a ser los que promueven el desarrollo de este linfocito y que cuando se sucede alguna alteración genética se quedan estancados en alguna etapa de la maduración y se convierte en un linfoma T específico. Y ahí tienen, igual, linfoma, leucemia linfoblástica, no, perdón, estamos por este lado, linfoma, leucemia linfoblástica precursor T, linfomas T periféricos, existen linfoma, leucemia de células T del adulto, en fin, una serie de entidades. Existen factores virales, claro que sí, ya habíamos hablado del HTLV1, que es responsable de este linfoma, linfoma leucemia de células T. Hay también igual linfomas que tienen que ver con la raza, por ejemplo en los latinos, en Perú existe esta forma de linfoma que es raro en otros países, que son los linfomas TNK de tipo nasal, ¿no? Estas son entidades que involucran un linfoma a nivel de fosas nasales, ¿no? Que es más frecuente en asiáticos, pero como nosotros tenemos ciertos rasgos asiáticos, también es frecuente entre nosotros. También igual enteropatías sensibles al gluten, ya lo hemos visto, las iatrogénicas, donde está la quimioterapia, la radioterapia. También existen alteraciones genéticas específicas, acá hay una translocación 2.5 que involucra un gen, es el gen ALK, que da un tipo de linfoma muy parecido al linfoma de Hodgkin, que es el anaplásico, que es el diagnóstico diferencial de los Hodgkin. Igual, en los linfomas de tipo B, dos grandes grupos, los precursores o inmaduros que están en la médula ósea, donde tenemos a los linfomas leucemia linfoblástica, T, igual que el linfoblástico B, y los maduros, que involucran 18 entidades, o sea, menos que las B, que son todas estas de acá. En general, lo que les puedo decir es que los linfomas T son mucho más agresivos que los linfomas B, por suerte son menos frecuentes. La clínica, más agresivo. Como es más agresivo, por lo tanto, generalmente yo los diagnostico en estadios más avanzados. Linfoma no Hodgkin, diagnóstico. El diagnóstico ya hemos visto, cuadro clínico, estudios de imágenes, de sangre, biopsia, inmunohistoquímica, citometría de flujo, pruebas moleculares. Miren, y esto era lo que les mencionaba. Folicular, difuso. Células grandes, células pequeñas. Con esos algoritmos de 4 imágenes puedo diagnosticar
la mayoría de los linfomas, haciendo uso naturalmente de la inmunistoquímica para marcar qué cosa expresa en la superficie. Linaje B, linaje T, etcétera, etcétera. ¿Y la inmunistoquímica? ¿Qué es la inmunistoquímica? La inmunistoquímica no es nada más allá que una reacción antígeno-anticuerpo, donde yo tengo un anticuerpo conocido y voy a buscar con... Espérate, bonito hijo. Estás en clase. ¿Okay? Entonces tengo una reacción antígeno-anticuerpo, ¿ok? En la que yo, a través de un anticuerpo que yo conozco, voy a buscar si que la célula que está proliferando tiene el antígeno de superficie. Entonces yo utilizo, por ejemplo, un CD20 y voy a ver si ese CD20 está expresado en esas células tumorales y me reacciona a mi pinta, entonces digo es CD20 positivo. Un anticuerpo que yo conozco busca un antígeno si está expresado o no en esa célula. Y si expresa CD20, ese es un linfoma de linaje B, ¿cierto? Listo. Y esos son todos los marcadores, eso es una pequeñísima parte de todos los marcadores que se utilizan por citometría de flujo y por inmunistoquímica para catalogar los diferentes tipos de linfomas. Hay que hacer una combinación, un panel de varios marcadores, 7, 8, 10 marcadores, para en función de las positividades y negatividades subtipificar. O sea, existen desde el punto de vista patológico una serie de linfomas y entidades, pero la mayoría de ellos realmente se manejan de una misma forma. Entonces, miren, se utilizan esos paneles en función de las positividades y negatividades, se determina, este es el citómetro de flujo, como los va cruzando las reacciones, determina qué tipo de linfoma es. ¿Se pueden utilizar pruebas moleculares? Claro que sí, es lo que les había explicado, de que las pruebas moleculares se utilizan en algunas circunstancias cuando yo no puedo definir un diagnóstico por morfología y por inmunistoquímica. Entonces puedo hacer microarreglos. Los microarreglos son estos, cada uno de estos pocitos está evaluando un gen en particular, entonces lo que hace este equipo es evaluar miles de genes a la vez para tratar de ver cuáles son las alteraciones que expresa este tumor y de esa manera poder llegar a un diagnóstico más exacto, más preciso. Pero lo más importante de los microarrays es además la farmacogenómica. ¿Qué significa eso? Que yo puedo, así como veo los antibiogramas para ver si un antibiótico va a funcionar contra esta infección bacteriana, igual, yo puedo utilizar los microarreglos para saber si el tratamiento que yo le voy a dar a este paciente realmente va a funcionar o no. Lamentablemente no es una rutina para nosotros, pero esas cosas se pueden hacer. Los linfomas no Hodgkin en general, sean de linaje B o T, los puedo dividir en grupos. Los de bajo riesgo y los de alto riesgo, ¿no? Los de bajo riesgo son aquellos linfomas indolentes que van creciendo muy lentamente. No me responden al tratamiento, pero el paciente se vuelve como sufrir lupus, una enfermedad crónica de lento desarrollo, de lento crecimiento, y va a ir más o menos bien. Contra ello están los de alto grado, que es todo lo contrario. Son linfomas muy agresivos, crecen muy rápidamente, pueden matar rápidamente al paciente, pero a diferencia de los otros yo le doy tratamiento y responde. ¿Por qué responde? Porque el tratamiento que va a atacar a las células que están en mayor proliferación. Y como esto está en una replicación muy alta, entonces le doy el tratamiento y responde. Contra los de bajo grado que van muy lento, el tratamiento no responde. Entonces, son grupos de entidades que tienen pronósticos diferentes, respuestas al tratamiento diferentes. ¿Pero por qué son de alto grado? Se responden bien al tratamiento, porque recurren. O sea, responden inicialmente muy bien, pero después de ello, el linfoma recurre y ya se hace resistente al tratamiento y fallece. Entonces ahí están los linfomas que son de bajo grado, de buen pronóstico, los malos, folliculares, pero de grado 1 hasta grado 2 inclusive. Los de moderada agresividad, acá tienen alguna linfoma de células del manto, linfoma folicular grado 3, y los de agresivos, linfoma difuso de células grandes B. Los B, los NK, los T, esos son linfomas superagresivos. Y los altamente agresivos está el linfoma de Burkitt y los plásticos, ya sea de linaje B o T. Los blásticos y los Burkitt son los linfomas de mayor agresividad. Bueno, ahí estoy haciendo un repaso de cada uno de los diferentes tipos de linfoma. En
realidad esto básicamente para una pincelada y conociendo algunas entidades. Los linfomas moleculares que se caracterizan porque tienen una alteración del gen PSL2 que tiene que ver con la apoptosis, la locación 14-18, generalmente en adultos mayores. Los difusos células grandes B, esto representa de todos los B como el 50, 40, 50%. Eso es de origen generalmente centro-germinal, pero hay también post-centro-germinal, ¿no? Tienen un reordenamiento del PSL6. Clínica, hace masa, de crecimiento rápido, agresivo, ¿no? Son células bien grandes, linfocitos muy grandes. Y los linfomas de Burkitt, que son extremadamente agresivos, que son endémicos en áreas donde hay prevalencia de Epstein-Barr virus. La imagen clásica que colocan en los libros es un morenito, ¿no? Un morenito africano con el cuello como si tuviera dos cabezas, producto del linfoma que ha crecido muy rápidamente, ¿no? Y este es el linfoma de Burkitt, se da en jóvenes. Y este es un tipo de linfoma que es el mieloma múltiple, que es una neoplasia que ataca a los linfocitos B, pero que ya han madurado completamente, o sea, se han convertido en células plasmáticas. Es muy característico porque se da en adultos mayores, produce lesiones líticas, puede producir fracturas patológicas, existen como una mordida de manzana en los huesos, en fin, hay que hacerles un survey óseo, hay que hacerles un dosaje de inmunoglobulinas, hay que hacer inmunofijación, en fin, hay todo un cuadro clínico, ¿no? Y el diagnóstico también se puede hacer por aspirado de médula ósea cuando yo tengo más del 30% de células plasmáticas, y también en suero y en orina cuando tengo inmunoglobulinas incrementadas pero significativamente, ¿no? IgG mayor a 3.5 y IgA mayor a 2 gramos. Pueden haber proteínas de Bain Jones, que es proteínas en orina de 24 horas mayor a 1 gramo, también igual, está dentro de los criterios mayores, y criterios menores son estos. ¿No? Fagocitosis entre 10 a 30%, inmunoglobulinas menores a esos rangos. ¿Okay? Los linfomas T, de los linfomas T el más frecuente es el periférico en específico, son CD3 positivos, ¿no? Este es el marcador importante en todos los linfomas T, el CD3. Generalmente hay linfadenopatía generalizada, hay eosinofilia y prurito. Prurito, fiebre y baja de peso. Miren esa combinación, ¿no? Paciente que aqueja de prurito, me pica la piel, me pica el cuerpo y no hay una causa clara, conocida. Puede ser causa o origen de una forma de linfoma. Nadie lo hubiera podido imaginar, pero para que vean. Linfomas anaplásicos, translocación 2.5, ALK, generalmente es bimodal, se produce en adultos jóvenes y en niños. Aquí también, al igual que el linfoma de Hodgkin, este tiene un marcador que se sobrepone con el Hodgkin y por eso que son diagnósticos diferenciales. Son CD30 positivos, ¿no? CD30 positivos. Este marcador es muy importante, ojo, CD30 positivos, entonces hace diagnóstico diferencial con el linfoma de Hodgkin. ¿Okay? Solo que estos anaplásicos son CD3 positivos porque son linfomas de linaje T, mientras que los Hodgkin no son CD3 positivos porque son otro tipo de especialidad. Un nombre que no llamaría la atención, que probablemente cualquiera lo podría asociar con alguna infección micótica o hongos, micosis fungoide, representa una forma de linfoma cutáneo. Linfoma cutáneo. Y es porque el aspecto de este linfoma es como si tuviera hongos en la piel, unas placas grandes en el tronco, en las extremidades, y por eso que se puede pensar de que es un cuadro dermatológico común y no es otra cosa que un linfoma cutáneo. Son CD3 positivos, CD8 positivos, manchas, placas, nódulos, eritema generalizado. ¿Ok? Hasta aquí entonces hemos terminado con los linfomas no Hodgkin, hemos visto los linajes B y después los linajes B. Para acabar, vamos a hablar de los linfomas de Hodgkin. ¿Okay? Los linfomas de Hodgkin son característicos, generalmente tienen un origen ganglionar cervical, los ganglios cervicales muy frecuentemente están afectados. Es una enfermedad también bimodal. ¿Qué quiere decir bimodal? Que da dos picos en la vida, adultos jóvenes y personas mayores. Las células neoplásicas tienen un fondo mixto,
Las células neoplásicas en el linfoma no Hodgkin, lo que estudiamos antes, el 100% son células neoplásicas. Pero en el linfoma de Hodgkin, menos del 1% representan las células neoplásicas. Todas las otras células son células acompañantes, por eso células neoplásicas en un fondo mixto. Linfocitos, histiocytos, eosinófilos, células normales. La célula tumoral, menos del 1%. Generalmente tienen un fondo predominantemente de linfocitos del linaje T, y por eso confundirlos con los linfomas no Hodgkin T es una cosa que hay que tener cuidado, y es el 30% de todos los linfomas. O sea, el 70% son los no Hodgkin, el 30% son los linfomas de Hodgkin. Esta es la clasificación, dos grandes grupos, predominantemente linfocítica nodular y los linfomas de Hodgkin clásico, que tienen 4 subvariantes. Y la célula diagnóstica es la célula de Rick-Stenberg, que es esta célula de acá, que es una célula grande que mide unos 50 micras en promedio, es binucleada con una imagen en espejo, o sea, este núcleo acá se parece a este otro núcleo de acá, ya sea de forma cara a cara o invertido, una de cabeza y la otra parada, pero es una imagen en espejo, ¿no? Es una célula que tiene expresión de diferentes células, por eso que esta célula no se sabe exactamente qué tipo de células es. No se sabe si es un linfocito, no se sabe si es un monocito o histocito, no se sabe si es un neutrófilo, no se sabe si es un eosinófilo, no se sabe qué tipo de célula es. ¿Por qué? Porque tiene expresión de diversos marcadores que las confunden. El citoplasma es de color azul, es bilobulada, membrana gruesa, nucleolo acidófilo, este es el nucleolo, no es el núcleo, ese es el nucleolo, el núcleo es este, y este acá es el nucleolo. Y se plantea, porque hay un porcentaje de casos, un 30% que expresan el linaje B, algunos dicen no, es un linfoma B, pero eso no está demostrado hasta el momento, porque le hacen rearreglos y no tiene rearreglos. Lo característico es que, como ya les había explicado, sobrepone el CD30, que es clásicamente positivo, 90% de los casos. El CD15 se expresa en el 80%, el ACL es positivo en 10% de los casos. Miren, Epstein-Barr virus es positivo en un 50% de los casos, y CD20 es positivo entre el 10 al 20% de los casos, ¿no? Entonces, las células tumorales son estas de acá las que expresan, y miren, las otras son las acompañantes, no pintan nada, ¿no? Estas son las células de Hodgkin a mayor aumento, células de Hodgkin y variantes. Y esta es un cuadro resumen de los diferentes tipos de linfoma de Hodgkin, cuál es la característica de ellas y cuál es el cuadro clínico de ellos. Bien, naturalmente, como todas las neoplasias, existe un sistema de estadiaje. El sistema de estadiaje es el sistema Ann Arbor, que es el sistema general para todos, donde tenemos 4 estadios, estadio 1, 2, 3 y 4, y básicamente depende de qué cadena ganglionar está afectada. Si solamente tengo un solo lado, de una sola región, 1. Tengo 2 regiones a más, 2. Si tengo afectación de más de 2, pero por encima del diafragma, o sea, en un mismo lado del diafragma, es estadio 2. Pero si tengo entidad que involucra ambos lados del diafragma, ese es estadio 4. Aparte de ello, también si está invadido el vaso, también hace algunas diferencias. Y este es un cuadro de resumen interesante porque resume las diferencias que hay entre los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin, ¿no? Es un cuadro de resumen que involucra. ¿Ok? Listo, creo que este es tratamiento. La mayoría de los linfomas se tratan con shock. Se puede utilizar radioterapia cuando tengo la enfermedad localizada. La cirugía nunca se emplea, excepto en los linfomas extranodales localizados, o sea, si tengo un linfoma gástrico, puedo operarlo, en ese caso, ¿no? Pero no es la primera opción, es la opción cuando es extranodal localizado. Y el tratamiento está basado en la edad del paciente, su estado general, su estadio, su tipo histológico. Pronósticos va a depender del tamaño del tumor, si hay compromiso extranodal, cómo está el estado general del paciente. Y una cosa interesante es que se le hace un dosaje de DHL y hay que ver cuáles son las cifras de ese DHL. ¿Ok?
¿Ok? Listo, jóvenes. Con esto he querido, a grandes rasgos, espero no haberlos confundido, hablarles sobre las enfermedades hematológicas. Si tienen alguna pregunta, con gusto para absorberla, y si no, sería todo por hoy. ¿Ok? Listo. Gracias.